Estimados alumnos de la Cátedra de Relaciones Humanas de la Escuela de Bibliotecología, bueno, muy buenas tardes. Ustedes están recibiendo esta clase el día viernes 16 de octubre y la clase de hoy ya va a ser nuestra última clase de la unidad número 4, en donde estamos trabajando cuestiones que hacen a las dialécticas centrales en el desarrollo de las personas adultas, ¿sí? En esta clase en particular vamos a trabajar con un concepto que es el concepto de la generatividad. Vamos a hablar un poco de dónde viene este concepto, las ideas centrales de Erikson, y pensarlo entonces como una cualidad, una dialéctica prototípica de la vida adulta, ¿sí? Vamos a conocer de Erikson y de otros autores posteriores que han trabajado este concepto. Algo de la generatividad ya mencionamos cuando planteamos la teoría de Erikson, algo hemos mencionado también la semana pasada al hablar de la mediana edad, entonces no es un concepto que tal vez les sea absolutamente novedoso, y para el trabajo práctico que han realizado han debido de leer para poder dar respuesta a algunas de las preguntas del trabajo práctico. Dice Erikson en su texto El ciclo vital completado: bueno, solo puedo comenzar con el supuesto de que la existencia de un ser humano depende, en todo momento, de tres procesos de organización que deben complementarse entre sí. Sígase el orden que se prefiera, existe el proceso biológico de organización jerárquica de los sistemas orgánicos que constituyen un cuerpo, un soma, el proceso psíquico que organiza la experiencia individual mediante la síntesis del yo, psique, y el proceso comunal consistente en la organización cultural de la interdependencia de las personas, ethos. Qué lindo que escribe Erikson. Básicamente, soma, psique y ethos, que ustedes lo tienen como dibujadito en uno de los textos, ¿sí? Es decir, como el entrecruzamiento, entender el desarrollo humano siempre como ese entrecruzamiento de esas dimensiones y de esos procesos organizacionales que él dice que son los procesos somáticos. Soma en griego significa cuerpo, es decir, somos seres biológicos, pero también somos seres psíquicos. Entonces, psique en griego, el alma, y a su vez somos seres de vínculos, de relaciones con otros, de interdependencias, partes de comunidades humanas que nos trascienden en el tiempo, en el espacio. Entonces, los procesos comunales del ethos. Y además, Erikson hasta tiene la brillante expresión de sígase el orden que se prefiera. Sígase el orden que se prefiera, porque no es que haya una preeminencia de unos sobre otros, sino que comprender la dimensión humana es comprenderla en la integralidad de todas estas dimensiones. Somos seres biológicos, somos seres de vínculos, somos seres con experiencias que nos van haciendo singularísimos, y por eso hablo de que es la síntesis del yo, la tarea psíquica que también está en juego constantemente en nuestras vidas. Bueno, desde esta perspectiva, entonces sabemos que Erikson lo que plantea es crisis, de que el yo atraviesa para su constitución por crisis de desarrollo a lo largo de la existencia, y que en esas crisis, que en definitiva son experiencias de síntesis progresivas. Para que haya síntesis tiene que haber primero antítesis, y por eso la teoría ericksoniana es una teoría que yo siempre digo implica que comprendamos dialécticas en el desarrollo. Entonces, para que haya una síntesis tiene que haber una dialéctica, y por eso toda la teoría freudiana siempre, toda la teoría ericksoniana siempre es una dialéctica
como por ejemplo cuando decimos confianza versus desconfianza. Entonces hay un versus, hay un adversus, hay fuerzas que nos llevan, que nos impulsan hacia determinadas comportamientos, sentimientos, organizaciones más sintónicas, más adaptativas, que aportan más recursos, otras fuerzas que nos llevan también a lo contrario, y a su vez todas tienen una determinada racionalidad, motivos del porqué de su existencia, y tienen un componente adaptativo, ¿sí? Así como la dialéctica de la confianza y la desconfianza es la primera de las dialécticas vitales, fundamentales, y que tienen que ver con un momento de la vida en donde uno está llegando al mundo, en donde uno está comenzando la existencia. Cuando arrancan la existencia estamos en una posición de dependencia con respecto a los otros gigantesca, con una prácticamente inexistencia de recursos yoicos o cualidades y una situación de dependencia absoluta con respecto al otro, y en un estado de fragilidad somática y de inadaptación en el sentido de que necesitamos completamente del otro. Bueno, desde esas situaciones primeras a la vida adulta hay un larguísimo trayecto para llegar justamente a esta etapa, que es la dialéctica que estamos hablando de la adultez, que es la de la generatividad versus el estancamiento. Entonces hay una trayectoria enorme, y en algún punto la perspectiva ericksoniana hay un desarrollo que tiene una meta. Es decir, el desarrollo humano desde la perspectiva de Erickson se encamina, se organiza tanto por legalidades biológicas, es decir, hemos sido niñitos en algún momento, pero bueno, nuestro cuerpo responde a reglas biológicas que van a llevarnos hacia la madurez, hacia la madurez sexual, hacia el crecimiento, hacia la adquisición de un cuerpo de persona adulta en algún momento. Es decir, ahí hay una programación genética. Y por otro lado, hay también un timing social, hay un reloj social, hay una cultura que también construye un etos simbólico, un espacio simbólico que va definiendo hacia dónde se espera que nosotros nos desarrollemos, qué tipo de individuos, qué identidades, qué representaciones nosotros colectivamente compartamos del mundo. Esto es como una abstracción, porque al final la cultura se encarna en individuos de carne y hueso. Entonces somos nosotros los agentes culturales. Vivimos en una cultura patriarcal. Y sí, está encarnada en agentes, está encarnada en nosotros. Está encarnada y es todo un proceso de cambio y es todo un proceso de transformación de individuos en sus aportes hacia las culturas. Entonces ese entramado es un poco el que Erickson piensa. Pero volviendo entonces a esta crisis, a mí lo que me interesa es que ustedes puedan percibir la distancia que ha habido en términos cronológicos desde la adultez hasta la infancia, y recordar que Erickson dice que cada crisis del desarrollo va a generar fuerzas más bien de corte sintónico o más bien de corte distónico, y que cómo vaya yo resolviendo cada una de esas dialécticas previas, eso va a ir dejando, como quien dice, remanentes para las próximas etapas del desarrollo. Remanentes, síntesis para las próximas etapas de la vida. Entonces, cuando nosotros ya estemos ante una persona adulta, es como muy evidente ya que para poder llegar a comprender a cualquier persona ya adulta,
necesitaríamos para entenderla, comprenderla y conocerla, saber de su historia de vida. Saber de su historia de vida. Es como un requisito ya indispensable. Una persona de 45, 50 años tiene una larga historia de vida que nos podría ayudar a comprender el porqué de sus comportamientos, el porqué de sus creencias, el porqué de sus conductas, el porqué de sus metas. Es decir, en esa trayectoria vital hay mucha historia que nos podría llevar a entender el porqué del grado también de madurez alcanzado, el grado de desarrollo que ha tenido esta persona. Bueno, esa es un poco la idea ericksoniana. Entonces, no es que nosotros a cada etapa la tendremos que pensar como si, bueno, a ver, en la adultez es una dialéctica entre generatividad o estancamiento. Sí, es esa dialéctica ligada a una historia que nos puede ayudar a entender que si de repente una persona ha pasado por momentos infantiles de abandonos, de malos tratos, de descuidos o de abusos, bueno, es difícil que se construya confianza hacia las demás personas. Es difícil que se construyan fuerzas de voluntad o que no haya sentimientos de culpa a partir de experiencias absolutamente devastadoras, o de que haya sentimientos de competencia y deseos de ser eficiente o ser eficaz en términos de haber encontrado modelos también de identificación. Es difícil en la adolescencia ir optando entonces por roles vitales en una vida adulta de la cual tal vez en muchos tránsitos previos uno no recibió más que cuestiones nefastas. Bueno, imagínense una vida asignada, como quien dice, por muchas experiencias desvitalizantes a lo largo del trayecto, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos tiene que ayudar a entender qué distinto puede ser entonces de otra persona que quizás llegó a un contexto en donde fue recibido amorosamente, en donde tuvo padres excepcionalmente maduros, en donde tuvo posibilidades de adquisiciones, de aprendizaje, de reconocimientos, de encontrar sentimientos de valía personal, de poder generar entonces vínculos de confianza con otras personas, de tener libertad para poder realizar con más voluntad y con más ludicidad al soñar y alcanzar metas. Bueno, todos esos tránsitos previos son los que evidentemente nos van a ayudar a entender cómo en la vida adulta vamos a encontrar personas con recursos psíquicos más dispuestos a empezar ahora ya a, como diría Fromm, a ya no ser receptores, a ya no ser raíces que están absorbiendo, sino que ya empiece a transformarse como en un momento vital en donde, si hay muchas cosas que quizás se han dado, ahora lo que surge con fuerza es una cuestión que es del orden de la fertilidad, de lo fructífero, del amor, del trabajo, del deseo puesto justamente en enfrentar ese tipo de empresas que no son menores, y de lograr hacerlo con cierto gusto y con cierto bienestar. Y eso sería un poco una adultez bastante plena, una adultez bastante madura, una adultez bastante fructífera. Si una persona puede amar, puede trabajar, puede guiar a sus hijos o puede canalizar también esos aspectos fructíferos en otros, evidentemente que ahí estamos ante una adultez que va a ser como de mucha plenitud, de mucha potencia. ¿Cómo la definía Erikson a la generatividad? Esta es la expresión de Erikson. Generatividad es la tarea de guiar y de acompañar a la generación más joven. Si yo estuviera en el aula, ustedes tienen un texto de Griffith Moreno que
además del texto de generatividad específicamente, está un texto de Griffin Moreno, donde también hace un poco este juego de pensar la etimología de la palabra generatividad. Generatividad es un neologismo, es decir, es una palabra inventada por Erikson. Neo es nuevo, logos es la palabra, entonces un neologismo es una palabra inventada. Si uno va a la Real Academia Española no va a encontrar generatividad, pero va a encontrar otro montón de palabras que empiezan con esta raíz gen, ¿sí? Es decir, qué sé yo, generosidad, genética, gentilicio, gente, gentil, los genitales, la genitalidad, y después en otras palabras, el primogénito, los árboles genealógicos. Gen es una raíz de un verbo griego que significa nacer. De ahí esto de los primogénitos, las genituras. De ahí que los sistemas genitales, es decir, los genitales están puestos al servicio justamente de lo que es nuestro sistema de reproducción, que es en algún punto la expresión de la máxima potencia en términos biológicos de nuestro organismo. Es decir, la posibilidad que tiene nuestro organismo en términos de potencia de que, en tanto que nosotros somos una especie que se reproduce de manera sexuada, nuestro organismo con otro organismo tiene potencia biológica como para llegar a reproducirse en tanto que organismo. Bueno, obviamente que de ahí también viene toda la cuestión de la genética. Entonces, gen hace referencia justamente con ese verbo griego a nacer, a dar origen, a dar origen. El origen, el Génesis, como el libro de la Biblia, piensen ustedes, el libro de la Biblia, el primero de todos es el Génesis. ¿A qué se refiere? Bueno, al origen. El primero de los libros es, bueno, a ver, ¿cuál es el origen de Dios? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el origen del mundo, del hombre? Es decir, un intento de dar respuesta a una pregunta crucial de nuestra condición humana, que es tratar de darle respuesta a una pregunta de bueno, ¿y cuál es el inicio de todas estas cosas? ¿Cuál es el principio, origen? El principio del principio, diría yo. Orión es la constelación que nos muestra y nos indica cuál es el este. La constelación de Orión, los antiguos veían las estrellas y se orientaban a partir de la constelación de Orión. Entonces Orión nos señalaba el este, el oriente. Entonces allá está el nacimiento de la luz, el nacimiento del sol, de donde amanece. Entonces la generatividad va a ser un concepto que utiliza Erikson que amplía en gran medida una noción que era freudiana, que era el concepto de la genitalidad. En Freud, el concepto, digamos, la idea, la teoría freudiana se apoyó mucho en justamente cómo aspectos del orden de la sexualidad inciden profundamente en el desarrollo de las personas adultas, y en la teoría freudiana específicamente lo que percibía es que muchas personas con dificultades en sus vidas de vínculos, de relaciones, en su vida psíquica, venían muchas veces atravesadas por experiencias muy complejas y muy reprimidas en dimensiones sexuales a lo largo de sus vidas y con pautas de crianza excesivamente estrictos o perversos en sus historias. Bueno, Freud como que puso un foco en algo que todavía, lo criticable, digamos, de Freud sería que todavía está teniendo una perspectiva de lo psíquico muy centrada en la preeminencia de los factores somáticos y tomando casi como la sexualidad también
de una perspectiva bastante biologicista. Entonces Erikson, lo que va a hacer es justamente plantear un concepto más amplio. Ya no se trata tanto de pensar el desarrollo de la genitalidad a lo largo de la vida, sino de la generatividad. Un concepto que él lo amplía porque lo que está teniendo en mente acá es algo que excede lo biológico, ampliamente, que excede las cuestiones más del corte de lo somático, para entrar a pensar la vida psíquica en términos de qué capacidades productivas y reproductivas ya existen, pero ya no en términos biológicos, ya no en términos solo de genitalidad, sino en términos generativos, que es en términos psicosociales, ¿sí? Cuando Erikson entonces toma esta palabra, dice, bueno, la vamos a definir como la tarea de guiar y acompañar a la generación más joven. La tarea prototípica es tener hijos y cuidarlos. Bueno, sí, eso es lo prototípico. Eso es lo prototípico, como la tarea, una de las tareas como más claramente definidoras de la vida adulta, las cuestiones que son del orden de la constitución de parejas y la llegada de los hijos, que no es la única, por supuesto, y que no todas las vidas adultas van a tener esas trayectorias y esas transiciones, y por eso también viene bien aclarar esto, que acá Erikson nos ayuda a entender eso, es decir, es una tarea prototípica, pero al mismo tiempo, como dice acá, puede estar sublimada, y muchos de estos impulsos pueden estar sublimados de múltiples maneras que no impliquen necesariamente la prototípica tarea de traer hijos al mundo y cuidarlos y acompañarlos. Y de repente muchas personas adultas puede ser que sublimen esos impulsos de ser fértiles y productivos hacia otras áreas. Piensen ustedes lo que es el desarrollo de las ciencias, el desarrollo de las artes, la educación, la salud, la Madre Teresa de Calcuta, es decir, también cuestiones que sean los padres de la iglesia. ¿Sí? Fíjense cómo hasta en los términos está claro que la Madre Teresa o el Padre Alberto, bueno, no han justamente tenido hijos y cuidado, y sin embargo, hasta las palabras que utilizan habla de esa sublimación de un impulso de guiar y cuidar de otros con los cuales no hay una vinculación de continuidad biológica. Entonces, la biología, podríamos decir, es una condición, pero no es una condición suficiente para el desarrollo generativo. Yo diría que ni necesaria ni suficiente. Es decir, alguien puede ser padre, alguien puede ser progenitor y no necesariamente ser padre. Es decir, traer progenie al mundo es una cosa. Otra cosa es el cuidado de la generación más joven. ¿Sí? Para traer un hijo al mundo, tal vez con 5 minutos de fertilidad alcanza, y aunque uno ni lo haya pensado ni buscado, surprise. Entonces la biología evidentemente no tiene nada que ver, bueno, no es que no tenga nada que ver, pero no es lo definidor de esta dialéctica, ¿sí? Más bien, en términos psicosociales, lo que Erikson planteaba es hay un impulso muy prototípico en la vida adulta, que es una necesidad de sentirse que uno es necesitado por los otros. ¡Guau! Qué extraño que suena, pero necesidad de sentirse necesitado. Necesidad de sentirse necesitado. Bueno, ese impulso, la necesidad de sentirse necesitado, es una cuestión bastante prototípica de la vida adulta. La relación con los hijos, evidentemente que muchas de esas necesidades se ven resueltas. Porque en el momento en que uno puede empezar a hacer algo que sea del orden del cuidado del otro, del establecimiento de vínculos amorosos de cuidado, el otro
en su situación de dependencia, en su enlace amoroso con su cuidador, va a dar, retroalimentar y va a dar, como quien dice, justamente respuesta a esa necesidad que pareciera ser que es tan adulta de sentir que alguien te necesita. Es una experiencia, por supuesto, que es muy gratificante. Y si es gratificante, evidentemente, si algo gratifica, es porque algún tipo de necesidad existe. Cuando estuvimos hablando de las cuestiones del amor, yo le decía, estén atentos, porque si alguien te dice, no podría vivir sin ti, yo decía, tengan cuidado, porque tal vez haya una cosa muy simbiótica en ese enlace amoroso. Y yo digo, tengan cuidado porque efectivamente es muy gratificante, sería muy gratificante para esas necesidades de sentirnos necesitados por otro, que alguien nos dijese algo de esa naturaleza. Oh, usted es irreemplazable, oh, usted no sé qué cosa, oh. Sí, es muy lindo que enuncie una cosa así cualquiera, porque da respuesta a estas necesidades. Pero después viene la sutil posibilidad de poder distinguir si lo que hay acá es un enlace de dependencia. Entonces, en la vida adulta, esa necesidad de sentirse necesitado por otros, ojalá pueda ser tramitada en las cuestiones de la dialéctica de la generatividad y no de la intimidad. Porque en la intimidad esperamos, o lo deseable sería, el encuentro entre personas ya íntegras, entre personas que no estén en una vinculación de excesiva dependencia con respecto al otro. Como se trata, a diferencia del enlace generativo, en donde efectivamente en las relaciones intergeneracionales hay una situación de dependencia con el otro real. Mi niñito de 3 años no podría vivir sin sus padres. Entonces esa expresión, no podría vivir sin ti, que no es que la vaya a enunciar, pero sería una expresión cierta de un niño hacia su madre o hacia su padre, decir, yo no podría vivir sin ti. Efectivamente, no podría vivir sin un adulto que lo pueda sostener. Ahora, cuando en la vida adulta alguien le dice a otro, no podría vivir sin ti, estamos en un problema. Pero puede ser, entonces digo que muchas de las complejidades de las relaciones de pareja también a veces pasan por ahí. Por estas cuestiones de que uno tiene muchas de estas necesidades y no somos del todo conscientes de la fuerza que tienen también en las decisiones que tomamos o en las conductas que tenemos. Bueno, Erikson desarrolla básicamente esos puntos y después es un concepto que va a ser retomado por un escritor, por un autor norteamericano que se llama John Cottrell. Y este autor, John Cottrell, escribe un libro que tiene bastante impacto, como quien dice, en la comunidad académica en los Estados Unidos. En el año 1984 escribe un libro que se llama Outliving the Self, que eso sería algo así como trascendiendo el sí mismo. Trascendiendo el sí mismo. Nosotros la semana pasada, cuando hablamos de la mediana edad, hablamos de las necesidades de trascendencia. Entonces verán que efectivamente ahí ya nos vamos como emparentando con estas ideas. En ese libro, Cottrell básicamente lo que hace es narrar 8 historias de vidas contadas en profundidad por personas adultas a las cuales él entrevista en profundidad y conoce en profundidad sus historias de vida. Y entonces a partir de esas lecturas él considera que las historias de vida de la gente adulta es una descripción de los esfuerzos que a lo largo de toda la existencia uno ha ido haciendo para tratar de ser la persona más fértil que uno pueda. Esa es como la síntesis a la que llega Cottrell, que me parece una síntesis preciosa. Es decir, ¿qué es nuestra historia de vida? Una historia
en la que más o menos contamos cómo hemos llegado a las mayores expresiones de fertilidad posibles en nuestras propias vidas, y cómo en algún punto, en unas primeras etapas de estas historias, nosotros hemos sido básicamente, y esa es la idea de la generatividad. O sea, cuando estamos en la vida adulta, básicamente en todas nuestras primeras etapas de la vida, hemos recibido a modo de herencias, hemos recibido a modo de herencias de las generaciones que nos anteceden a nosotros, hemos recibido en distintos planos, biológicos, psicológicos, sociológicos, culturales, hemos recibido diversidad de cosas. Herencias que este autor además aclara tienen como dos caras también de una moneda. Es decir, herencias muy positivas, para ponerlo en términos simples, pero también puede ser que hayamos recibido algunas herencias absolutamente nefastas, en todas las dimensiones, ¿sí? Hasta lo biológico. Yo me acuerdo de un amigo que decía, yo heredé de mi vieja el pie plano, la miopía, de mi viejo heredé la presión alta, no sé. Herencias de las más positivas, qué sé yo, mi hermano heredó unos ojos espectaculares que eran idénticos a los de mi abuela, y llamativos, vistosos, atractivos y no sé qué. Y de repente otro dirá, a mí me tocó de herencia la nariz aguileña de la abuela, que no. Bueno, herencias positivas y negativas en dimensiones biológicas, pero también en dimensiones familiares, en dimensiones educativas, en dimensiones de otra naturaleza. Piensen ustedes en historias familiares, es decir, uno puede tal vez haber recibido como herencias historias de amor, de cuidados, de esperanza, de expectativas puestas, pero también puede ser una historia de abusos, de malos tratos, bueno, un poco lo que habíamos charlado antes. Bueno, Cotre es como que se concentra en eso, es decir, en la vida adulta, ya en la vida adulta, cuando vos charles con una persona, va a surgir una historia de vida que en algún punto es un relato de las herencias que uno recibió. Y al mismo tiempo, la vida adulta se trata ya del momento vital en donde dice, bueno, ahora se va a tener que, no tenemos que hacer cargo de lo heredado. Sí, porque en general las herencias, por supuesto que la parte más divertida es lo positivo. Yo pienso hasta en una herencia concreta, es decir, cuando fallece alguien, es decir, uy, qué lindo, ahí quedan unos pesos en herencia y llegan, no sé qué, bueno, espectacular. Pero el tema después también es, uy, la casa que quedó con unos muebles viejos, con toda una serie de cuestiones, la pieza con todos los recortes de diarios viejos, no sé qué, los zapatos, esto que no sirven para nada. Bueno, una herencia es también un lastre, no sé si se comprende, es decir, bueno, nosotros en las dimensiones intergeneracionales somos herederos de nuestros predecesores, con todas las mayores potencias y cuestiones más valiosas que la condición humana ha podido crear y nos ha dado y nos ha provisto, y lamentablemente también muchas veces nos transformamos en herederos de cuestiones nefastas, dolorosas, monstruosas, difíciles, horribles, todo lo que es parte de la condición humana. Yo estoy pensando, pero comprender la condición humana en todo su espectro es entender que efectivamente, digo, mientras hemos sido niños, todo el tiempo ha habido adultos que a nosotros nos han ido transmitiendo distintas cosas, pero esa relación, digamos, en la infancia con los adultos, bueno, ahí es que uno podría preguntarse, bueno, y esos adultos que fueron significativos en mi vida,
qué tan generativos habrán sido o qué tan estancados habrán estado. Porque hay una dimensión que es la del conflicto intergeneracional, y es que uno, en algún punto, vieron que hay un dicho que dice cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces hay mucha gente que transforma esa expresión en cría hijos y te sacarán los ojos. A modo de reproches. Y es que existen muchos conflictos entre las generaciones. Y eso es algo histórico. Y eso es algo bíblico. Y es que efectivamente en esto que es la vida humana, las generaciones más jóvenes van a venir a ocupar espacios, roles, lugares, poderes que los adultos toman en determinados momentos. Entonces hay en el proceso de desarrollo también algo que es del orden de la conflictividad, no solamente del cuidado, sino también del rechazo, no solamente del acompañamiento, sino también quizás hasta de la imposibilidad de ese desarrollo, dependiendo justamente de los grados de madurez, de los grados de comprensión, de las posibilidades entonces de hacer uso de esas potencias adultas, de esas potencias, de esa fuerza, de esas capacidades, en direccionalidades muy distintas. Entonces, el 25 de diciembre se celebra la Navidad, una celebración universal que es en algún punto una expresión clara de los aspectos más generativos, más loables, más nobles, más ilusionantes de la condición humana. Celebramos un nacimiento. Ponemos las esperanzas en un nuevo ser. Consideramos que ahora vamos a tener un destino humano de muchísima mayor grandiosidad, de muchísima mayor potencia, de posibilitarnos, encontrarnos con los aspectos más amorosos de la condición humana. Es una celebración que culturalmente está llena de símbolos muy fértiles. El 28 de diciembre, ¿qué se celebra? ¿O qué pasa el 28 de diciembre? El 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes, que se hacen bromas y que se hacen chistes y que no sé qué, y que no sé cuál, pero en realidad hace referencia, tiene su origen como celebración o como ritual, lo que fue la matanza de todos los niños definidas por el rey, que no me acuerdo el nombre porque yo no lo recuerdo, pero por el rey que a sabiendas de que llegaba quien iba a ser rey de reyes y la llegada del Mesías, acaba de llegar alguien que me va a sacar a mí el trono, allá mandó a la muerte a todos los santos inocentes. Entonces digo, comprender la condición humana adulta es comprender ese amplio espectro que es desde la mayor fertilidad en términos de las potencias para dejar un mundo mejor quizás del que uno recibió, y hacer entonces que el tránsito por la propia vida haya tenido un sentido que no sea solo individual, sino un sentido para esa vida colectiva. En cordobés básico, si te morís, ¿quién te va a llorar? ¿Y quién va a decir, este mundo fue más lindo por su presencia? ¿Cuántas personas lo van a hacer? ¿Cuánto te van a extrañar? ¿Qué le va a dejar esta tierra? Bueno, esas serían como las expresiones de fertilidad. O de repente, qué huellas tal vez nefastas, qué huellas tal vez monstruosas, qué huellas tal vez... Herodes, a mí me parece que me acordé del nombre. Claro, Herodes. Herodes es el que manda a la muerte a todos los santos inocentes. Entonces, me acordé del nombre, digo, y eso habla de trascendió. Sí, trascendió por el componente negativo de su accionar, por el componente monstruoso de su accionar, trascendió por haber hecho uso de todas sus potencias para frenar todo lo que fuese del orden del desarrollo de nuevas fuerzas en las generaciones más jóvenes, y en vez de guiarlas o en vez de acompañarlas o en vez de poder cuidarlas, si esas nuevas generaciones venían a poner en tensión algo del orden del poder propio,
las destruyo. Las destruyo. Bueno, sin irnos a esos extremos, en todas las relaciones parentales entre padres e hijos, se juegan dialécticas que son las del orden del cuidado, pero también del rechazo, porque esa es la dialéctica a comprender en la vida adulta, que no es una dialéctica sencilla, porque es una dialéctica absolutamente presente en todos, aún, por supuesto, en las personas más cuidadosas, en donde, digo, también es parte de la dialéctica el ir pudiendo llegar a desarrollar, por ejemplo, la tolerancia, la comprensión, el respeto a la diversidad, el entendimiento profundo del otro. Si son todas ganancias psíquicas no tan simples de constituir. Piensen ustedes cuántos padres en esto de guiar y acompañar a los hijos tal vez lo hacen de modos autoritarios o como muy seguros de que lo que es lo correcto, o sin poder escuchar de repente a los hijos. Bueno, evidentemente que la paternidad y la maternidad son uno de los roles más desafiantes y al mismo tiempo uno de los roles muy promotores, si uno es capaz de pensar, o si uno es capaz de reflexionar, de comprensiones, de insights y de cuestiones cada vez más interesantes también para nuestras propias vidas y nuestros propios procesos de desarrollo. Pero les decía, desde expresiones de muchísima fertilidad, y serían como las herencias más positivas, hasta expresiones de enorme autoritarismo. Voy a escribir más vale con esto porque si no es un espanto esta letra. De autoritarismo, de desdén, de rechazo. Y en los extremos, de destrucción, de muerte. En algún punto siempre estamos atrapados en esta dialéctica que es la de Eros y Tánatos, en términos freudianos, de Eros y Tánatos, de vida, de muerte, es decir, los impulsos humanos tan marcadores de nuestras existencias. Si quieren hacer como un esfuerzo más personal, piensen en sus propias vidas. Todos ustedes ya no son niñitos, entonces si piensan en sus propias vidas, miren para atrás, ya están muchos en la adultez joven y otros en adultez madura. Miren hacia atrás y piensen quienes en sus vidas dejaron huellas muy positivas, muy fértiles, muy amorosas, muy cuidadosas, quienes en sus infancias a ustedes los cuidaron sin autoritarismos, sin rechazos, con autoridad. Ya vamos a ver que la generatividad tiene muchísimo que ver con un concepto que es el de la autoridad, pero que es un concepto muy distinto a la idea del autoritarismo. La autoridad es algo que tiene que ver con el orden de una construcción. De hecho, piensen ustedes, por ejemplo, en la película con la que han hecho el trabajo práctico, la docente de esa película se va transformando en una gran autoridad para esos adolescentes. ¿De qué se trata la generatividad? La posibilidad de guiar y acompañar a alguien. No llega la docente con una posición autoritaria, van a ser como yo quiero que sean. Ella tiene sueños, ella desea cosas para esos pibes, los desearía verlos vinculados a proyectos vitales interesantes, los desearía verlos capaces de vincularse más amorosamente o más cuidadosamente entre ellos, los gustaría verlos, deposita expectativas, deposita esperanzas, los imagina como adultos potentes, imagina en ellos capacidades de amor, imagina en ellos. Entonces la generatividad tiene que ver con una potencia que esta mujer enorme tiene para poder visualizar capacidades y desarrollo de capacidades en una generación que aún no las tiene. Piensen ustedes incluso lo que es el amor infantil. Proyectamos sueños, imaginamos, qué sé yo, con mi nena yo digo, ay, ¿qué será cuando sea grande? ¿Cuáles serán sus potencias? ¿Estudiará qué cosas? ¿Se dedicará a las artes o a la música o a no sé qué? O a no sé.
Entonces uno hasta proyecta ya en las siguientes generaciones expectativas de distinta naturaleza. Entonces esta docente se va transformando paulatinamente a partir de múltiples experiencias en donde ella no los rechaza, en donde ella busca conocerlos, en donde ella busca comprenderlos, en donde ella se compromete con cosas difíciles de su vida, en donde ella puede escuchar, en donde ella no quiere imponer. Pero no imponer no quiere decir una cosa fofa, una cosa indiferente. Hagan memoria y ustedes recordarán que en nuestras mentes los docentes que han quedado marcados en nuestras adolescencias no fueron docentes laissez-faire, hagan lo que quieran, docentes descomprometidos con su tarea, sino que los docentes que más nos marcaron fueron aquellos que nosotros percibíamos, que estaban profundamente apasionados por lo que hacían, profundamente apasionados por las materias que enseñaban y profundamente capaces de vincularse con los adultos y con ciertos niveles de exigencia también que tenían para con nosotros, es decir, esperaban cosas de nosotros. Esa es un poco la idea de la exigencia. Esperaban, había expectativas puestas en nosotros y eso es lo que construye autoridad. Erikson decía, de las tareas prototípicas como es la maternidad y la paternidad, requieren de amor, pero también ¿qué palabra era exactamente la que usaba Erikson? Se me olvidó. Firmeza. Esa es la palabra que usaba. Es una combinación de amor y firmeza. Porque la firmeza tiene que ver justamente con lo que va a posibilitar en algún punto, creo que cuando hablamos de la adolescencia yo les decía, un adulto tiene que ser como el viento para un barrilete. Es decir, para que el barrilete pueda volar, también hay algo que tiene que hacerle otra fuerza por otro lado, algo que tiene que ser como también algo que contraste. Y bueno, la firmeza de la vida adulta para poder guiar y acompañar a otros implica que es una fuerza que va realmente a tratar de conducir y va a tratar de orientar. Cuando uno dice orientar es, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, me acuerdo cuando trabajaba como preceptor en una escuela. Yo he trabajado mucho con adolescentes en algún momento de mi vida, entonces trabajaba en una época como preceptor. Era joven y muy jovencito, muy cercano también, digamos, hasta en términos etarios. Y por supuesto que la adolescencia es esa etapa de como también de confrontación, de pruebas, de poner en cuestión ligadas a cuestiones ligadas a la autoridad, o qué es la autoridad, una expectativa muy grande que ponen los adolescentes en los adultos, expectativas y demandas muy intensas. Entonces, que yo me acuerdo de las situaciones, por ejemplo, de que algún docente faltaba y te dejaba para que vos tomaras el examen, un parcial o una prueba, que eso. Entonces alguno era, preceptor, déjenos copiar, déjenos copiar. Entonces, por supuesto que está la cuestión absolutamente demagógica que uno puede decir, bueno, sí, chicos, qué sé yo, seguimos siendo amigos, entonces toda mi tarea va a ser mucho más simple, no sé qué es. Y la otra es, bueno, asumir posiciones más adultas, más que implican la cuestión de la firmeza, es decir, bueno, no, chicos. ¿Y por qué no? Porque no quiero orientarlos hacia ese... No quiero orientarlos hacia ese destino. Es decir, no, porque la vida adulta en algún punto implica que uno después pueda, con la menor cantidad de contradicciones posibles, tratar de dar lo mejor de sí mismo al mundo. Tratar de dar lo más potente que uno pueda, construir lo más valioso que uno pueda, adherir a determinados valores que son bastante universales, como son la honestidad, como son la idea del bien común. Entonces hay valores que orientan la vida humana.
Después veremos que por supuesto que hay contradicciones, que el mundo adulto está lleno de contradicciones, de que puede transformarse en una rigidez también, creer que uno tiene la certeza y la verdad absoluta de cómo deben, de cómo deben vivir los otros. Pero digo, ahí es cuando está la distancia entre lo que es el autoritarismo y la autoridad. La firmeza, en algún punto, va a tener que ver con, miren, esta es la propuesta que yo les estoy haciendo. Y yo sé, y cuando uno comprende de los adolescentes y va comprendiendo de manera, yo sé que no va a estar en mis manos, inclusive, los caminos que el otro va a tomar. ¿Sí? Déjame que copie, no sé qué. No, mira, ojalá que en la vida te conduzcas honestamente, respetando ciertas pautas que hacen al bien común, cuidando de los otros. Ojalá. Pero sea ciencia cierta que no deja de ser una propuesta. Porque en definitiva, yo eso no lo puedo imponer. O si lo impongo, si aspiro a imponerlo, no necesariamente esté logrando la meta del cuidado generativo, que no se trata de construir sujetos obedientes, sino que se trata de construir sujetos éticos. Sujetos éticos. Sujetos que después van a poder conducirse en la propia vida y adherir quizás a muchas de esas propuestas de orientación que uno ha brindado. La autoridad se construye, el autoritarismo se impone. Esas personas que nosotros sentimos que eran autoridad en nuestras adolescencias, docentes que nos dejaron alguna huella muy significativa. Yo recuerdo haber tenido algunos docentes espectaculares en mi adolescencia, pero también recuerdo otros que eran la expresión del autoritarismo, la expresión del desdén, la expresión del rechazo, la expresión. Yo me acuerdo un docente que se paraba en la puerta del aula para que tocara la campana. En mi colegio había una campana, entonces el recreo, entonces tocaba la campana, entonces el docente estaba parado en la puerta del aula para que cuando tocaba la campana él entraba primero al aula. Y después se daba el gusto sádico que tenía de poder decirle a cada uno, ¿por qué llegó tarde? ¿Por qué llega tarde a clase? ¿Por qué llega tarde a clase? ¿Por qué llega tarde a clase? Porque si yo llegué, usted también podría haber. O sea, era un fulano que estaba esperando que cada uno de nosotros que fuera como él, que estuviésemos al lado del aula para que cuando tocara la campana. Ese grado de sadismo, por supuesto, que sufrimos, es lo que hace que cada vez que nos encontramos los compañeros de colegio nos acordemos del viejo pelotudo de tal materia. Que no lo voy a decir, por supuesto, pero todos hemos transitado por cosas por el estilo. Pero esas expresiones de maltrato, de rechazo, de cosas que además tienen que ver a veces con contextos de época, ciertos modelos muy autoritarios en la cuestión educativa han sido monedas muy corrientes en algunos momentos vitales, en algunos contextos históricos, pero digamos, todo eso, obviamente que en su momento fueron experiencias dolorosas, fueron experiencias humillantes, eran malos momentos. Nos fortalecía como grupo, por supuesto, porque teníamos un enemigo común, el profesor de tal o cual cosa, lo cual en algún punto uno después en la vida. Pero ojalá uno no tuviese que pasar en la vida recibiendo esas cosas. Ojalá, bueno, en la vida uno inevitablemente las va a experimentar. Ojalá que si las han experimentado hayan sido pocas. Ojalá que si los autoritarios o los estancados han sido muchos en las vidas, ojalá no hayan sido sus padres. También pueden haber sido unos padres. También, entonces digo, cuando yo les decía piénsenlo en sus propias vidas, esto de la generatividad o el estancamiento y qué herencias hemos recibido, bueno, ojalá que hayan sido estas, más las positivas. Pero yo sé que no necesariamente es así. Ojalá que hayan tenido una mamá cuidadosa, amorosa. Ahora llega el Día de la Madre. Pero también es factible que uno cargue con una historia de vida en donde los estancados hayan sido nuestros propios padres o abuelos. Y autoritarismos y expresiones de rechazo, etc.
La vida adulta va a tener mucho que ver entonces con qué es lo que yo logro también empezar a hacer con todo lo que recibí. Con todo lo que recibí. Y en este punto es cuando las cosas no son completamente lineales. Este autor que estamos trabajando en este punto, que es John Cotre, dice: hay muchas historias de vida que muestran que personas que quizás han tenido herencias muy nefastas, también en la vida adulta se transforman en sujetos que deciden que el daño intergeneracional va a terminar con ellos. Es decir, que ellos van a dar algo distinto a lo que recibieron. Porque cuando uno en la infancia a veces recibe malos tratos, humillación y todo lo demás, uno también puede llegar a ser lo suficientemente reflexivo y capaz, y ojalá haya personas que nos puedan ayudar también a contrarrestar esas experiencias más nefastas, de tal vez, digamos, de poder llegar a la comprensión de que uno no se merece eso y de que uno no querría dar eso a las siguientes generaciones. Yo a esta altura, cuando pienso en ese docente de la adolescencia, ya ni siquiera, bueno, ya soy psicólogo, yo ya ni siquiera lo pienso en términos lo pienso en términos ni rechazantes ni... A ver, ya lo que prima prácticamente es una expresión compasiva en mí. Es decir, yo en este momento digo, vieja mierda, por supuesto, pero pobre profesor. O sea, qué vida tan restringida habrá tenido, qué vida amorosa tan pobre habrá tenido, qué tan a disgusto con la vida estaría, qué le habrá pasado en su historia de vida como para que uno de sus mayores placeres fuese humillar a pibes de 15, 16 años haciendo uso de una posición de poder que le da el ser el docente, el que tenía la posibilidad de poner sanciones, amonestaciones o mandarte a rendir una materia, no sé. ¿Qué fragilidad psíquica tan intensa habrá estado para que su vida tuviese ese tipo de experiencias en vez del enorme placer que puede dar la docencia y que también la da a la docencia cuando uno, piensen ustedes en esta docente de la película, cuando uno lo que puede recibir de parte de sus alumnos son expresiones de agradecimiento o de reconocimiento o de afecto o por lo menos de, qué sé yo, o de admiración por la tarea que realiza o las devoluciones que pueden venir también de la otra generación pueden ser realmente lo que motiven, transformen, den energía a esa empresa o a esa tarea o a esa labor. Entonces, Cotre nos ayudó a entender mucho eso. En la vida adulta se trata de poder llegar a una reflexión de las herencias recibidas, positivas y negativas. Siempre hay de ambas. Siempre. Siempre. Todos hemos pasado por alguna experiencia de humillaciones. Ojalá que hayan predominado muchas experiencias más positivas que negativas. Ojalá. También es cierto que pueden haber predominado las otras. Ojalá haya fuerza en esas historias de vida para lograr lo que dice Cotre. Buffer intergeneracional. Si hemos sido objetos de daños intergeneracionales, no transmitirlos a las siguientes generaciones, sino tal vez lograr que eso se frene ahí. En ese punto, digo, la propuesta, el autoritarismo lleva, por supuesto, a caminos nefastos del desarrollo y los comportamientos más amorosos y firmes van a generar justamente lo contrario, es decir, la constitución del otro como una voz autorizada. La docente de nuestra película se transforma en una autoridad, pero para transformarse en una autoridad vos necesitas que el otro también te ubique en posición de autoridad. Uno no puede transformarse en autoridad
per se. Uno se transforma en autoridad en tanto que haya un otro que convalide tu posición como voz autorizada. ¿Sí? Yo siempre en los cursos daba el ejemplo de, bueno, mi padre que falleció este año, pero digo, mi padre a lo largo de toda su vida para mí fue una voz autorizada. Me interesaba escuchar su opinión en muchos temas importantes de la vida. Y yo ya, digamos, no solo cuando era niño. Cuando uno es niño no tiene muchas alternativas. En la adolescencia uno disputa, pelea, truca, retruca, se enoja, etcétera, etcétera. Pero pasado la adolescencia, ahí se verá qué queda de los vínculos amorosos y ahí es cuando yo siento que siguió siendo siempre una voz autorizada. Es decir, una voz en la cual yo podía reconocer de qué se trata una autoridad. Y una autoridad no implica que uno vaya solo a repetir o a responder lo que esa persona diga. No. Pero una voz autorizada es algo que implica que uno respeta. En estas épocas de medios de comunicación, en donde la información circula de una manera tan masiva y en donde sobre el coronavirus se han dicho millones de cosas, ¿qué rol tan importante nosotros tendríamos que tener también en los campos que tienen que ver con la información de poder poner el foco en que no toda palabra es igualmente autoridad en determinados temas? Cuando de repente uno escucha a un infectólogo que ha dedicado toda su vida y toda su trayectoria a determinadas tareas, temas, y entonces en un programa, en un canal de periodístico le hacen una entrevista y vos decís, uy, qué interesante todo lo que vi, todo lo que dijo, todo lo que aprendí, todo lo que no sé qué, pero 5 minutos después vos tenés una manifestación anticuarentena en donde le dan también la palabra a cualquier pelotudo que dice cualquier pelotudo. A mí me aterra. Me aterra que no podamos distinguir o que haya personas con dificultad para poder distinguir palabras autorizadas y entender de qué se trata la autoridad. Porque creo que hay como una enorme confusión entre, por supuesto, la libertad de expresión, que todos tenemos derecho a ejercerla, pero la responsabilidad de hacernos cargo de las cosas que decimos. La responsabilidad o la irresponsabilidad, y los medios de comunicación también, la responsabilidad de lo que transmiten, cómo lo transmiten, los mensajes que dan, porque orientamos, pero también podemos desorientar enormemente. Entonces en las vidas colectivas, digamos, efectivamente, hay mucha dificultad en épocas en donde realmente nosotros muchas veces se nos hace como muy difícil encontrar referencias firmes que orienten, que orienten. Bueno, voy a hacer un corte en este punto. Salió larga esta parte. Muy bien, seguiremos desde acá.